Bienvenides, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com. Y si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Este martes no está Noé, que le vamos a mandar un beso, así que presento a las POX que sí estamos hoy. Bienvenida Ana Laura Jaruf, ¿cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Y también Pía Garavaglia, ¿cómo estás, Pía? ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Mi nombre es Antonella Gerbaji y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de un montón de temas. Primero, vamos a meternos con el crecimiento y el desarrollo en la consigna del día. Después vamos a charlar de temas de lo que es la pobreza y los índices que salieron. Y también vamos a charlar sobre el plan Biden. Y en el Abro Hilo vamos a hablar de las cápsulas de Nespresso. Así que no se lo pierdan, y en la entrevista, súper entrevistón, vamos a charlar con Oscar Cetrangolo. Pero ¿qué les parece si arrancamos? Sí. Qué mix que tenemos hoy, ¿eh? Me causó gracia el de las cápsulas Nespresso al final, ¿viste? Como me intriga saber de qué no nos perdimos de nada, les traemos toda la información, no se pueden quejar porque el programa de hoy viene cargadito. Empecemos con la consigna, que es un tema que va a dar para acordártela. Pi, ¿nos querés contar un poquito de qué se trata? Por supuesto, Anto. Les comento. El tema de hoy va a ser distinguir entre crecimiento y desarrollo económico. A veces son conceptos que se suelen confundir, que se usan como si fuesen lo mismo. Y para darles una idea, en nuestra facultad son 2 materias separadas, con lo cual vamos... ¿Puedo agregar algo? Sí. Son 2 materias separadas, pero ¿quién no agarró la bibliografía de desarrollo económico y se cruzó con un texto de crecimiento? A mí me ha pasado. Para mí hay una confusión que queda a todos nosotros. Depende con Pues quién. claro. ¿Sí? Y sí, de hecho, a ver, crecimiento a veces es parte de la bibliografía que se usa para luego construir lo que es desarrollo. Son cosas que se retroalimentan, pero está bueno marcar la diferencia. Es lo que vamos a intentar transmitirles en este pequeño segmento, ¿sí? En primero, lo que es crecimiento económico es el aumento sostenido del PBI, de nuestro indicador de justamente ingreso a nivel nacional interno, ¿sí? Algo que Eso no nos viene pasando hace un par de años, pobre. Exactamente. Y desarrollo te diría que también un poquito complicado. No se esquiva. Desarrollo, por otro lado, no habla solamente de PBI, sino la idea es que transmita un concepto de mejora en la calidad de vida, ¿sí? Ahora, esto setea una serie de debates porque en principio el indicador como por excelencia que se utilizaba era el PBI per cápita, que significa la cantidad, el número del PBI dividido por la cantidad de la población que tiene un país, ¿no? La cantidad de habitantes que tiene un país. Ahora, eso no engloba solamente lo que es el concepto económico de lo que es una mejora en la calidad de vida. Después se fueron incorporando una serie de indicadores de nivel socioeconómico, como ha sido, por ejemplo, el índice de desarrollo humano o el coeficiente de Gini, que incorporan cuestiones como pobreza, esperanza de vida, acceso a nivel educativo, mortalidad infantil, cuestiones así. Aparte, no es lo mismo que si tengo un PBI de 100 pesos y 10 pobladores en mi país, lo tenga todo una persona y el 9 se esté muriendo de hambre, el resto. Creo que también intentan captar ese tema de la distribución de la riqueza de un país. Pero esta distinción entre crecimiento y desarrollo a mí me hace acordar mucho a las personas. No sé. Una cosa es crecer en años, envejecer, y otra muy distinta es madurar. No sé si se encontraron con gente que está un poco verde en lo que es la vida. Decime a mí, uno a veces se cruza con gente más grande y decís, bueno, uno hace una relación entre edad y madurez, pero no siempre pasa. No sé si uno espera, viste, bueno, a esta edad ya, claro, el volupeo no,
Pero sigue pasando, y ahí es cuando te sorprendes y decís, no importa la edad, evidentemente a cualquier edad se puede ser verde. Claro, bueno, lo mismo aplica en la economía, exactamente. Crecimiento sería cumplir años y desarrollarse sería madurar, exactamente. Pero bueno, queríamos lanzar la consigna del día de hoy, que es la siguiente. Para ustedes, ¿cuáles son los indicadores de que crecieron y cuáles son los indicadores de que maduraron? Uno puede ser el dolor de espalda, me suena al de crecimiento, y el de madurez, ahí se lo dejo a ustedes. No sé qué es una edad de vida y una edad madurativa, ¿no? Hay que ver si se tocan o no. Sí, pero bueno, ¿quieren, justo como planteamos el debate de crecimiento y desarrollo, qué les parece si pasamos al tema de la semana, que está muy relacionado? Dale, perfecto. Vamos. Y nos metemos ahora sí con lo que fue el tema de la semana, que dio y sigue dando mucho que hablar. Tiene que ver con el indicador del INDEC, que es acerca de la pobreza y la indigencia, correspondiente al segundo semestre del 2020. La pobreza alcanzó al 42% de las personas, esto es el 31,6% de los hogares. Se habla de un hogar que tiene un promedio 4,1 personas, con un ingreso en total de casi 30.000 pesos, cuando la canasta básica total supera los 50.000. Y por otra parte, los datos de indigencia, que es el 10,5% de las personas, y lo mismo, el ingreso promedio para un hogar de 4 personas es de casi 13.000 pesos, cuando la canasta básica alimentaria supera los 21.000 pesos. Bueno, por supuesto que los datos muestran una fuerte suba respecto a lo que estaba pasando en el segundo semestre del 2019, ¿sí? Cuando la pobreza estaba en el 35,5% y la indigencia en el 8%, también son los mayores desde 2006. Y bueno, y si bien creo que el producto de la pandemia, a pesar de que no lo queramos, todos esperábamos un número bastante alto, bueno, obviamente que es preocupante, porque cuando uno empieza a analizar por gran rango etario, resulta ser que los niños son los más perjudicados. En este caso, el 57,7% de los chicos está debajo de la línea de pobreza y el 15,7% debajo de la línea de indigencia. Entonces son números alarmantes. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro, y de seguirse prolongando, no solamente la pandemia, los problemas educativos, los problemas estructurales que tiene Argentina, que cambian los gobiernos y no logran solventarse, este número es muy difícil revertir la falta de comida y la falta de educación en los más chicos. Y esto es interesante porque despertó también el debate de si debemos crecer para eliminar la pobreza o tenemos que distribuir, como lo dijeron algunos, para eliminar la pobreza. Bueno, se armó un lindo debate que, en lo que a mí me respecta, me parece que es válido. Son posturas distintas, por supuesto. En mi opinión, tiene que ver con cuánto tiempo se lleva un tema y otro. Sí. Igual puedo decirte algo, Ana, me hace ruido que discutamos esto cuando ni siquiera estamos creciendo. No, sí, desde ya. Pero, o sea, primero pongamos en nuestra mente algo y después pensemos. Para mí, me parece. Claro, lo que pasa es que es interesante lo que vos decís, porque justamente ese fue el debate. Vos decís, ni siquiera estamos creciendo. Y justamente hay otro grupo de personas que dicen, lo que pasa es que para crecer debemos distribuir. Entonces, lo que se está hablando es el orden de las cosas. ¿Crecemos y distribuimos o distribuimos y crecemos? Ese fue el debate. Son posturas distintas. Yo no podría... En el momento no tomo partidas, a ver si ustedes me quieren convencer de alguna, yo encantada, pero digo, porque los que dicen distribuir para crecer, lo que están diciendo es, si le doy más dinero a todos, los que más tienen van a tener menos, los que menos tienen van a tener más, eso implica una mayor demanda. Entonces se trata de un crecimiento traccionado por la demanda. Creo que también tiene mucho que ver, Ani, perdón que te interrumpa, cómo se distribuye, ¿no? Porque a veces las asignaciones que son económicas y que no son inserciones directas en mercado laboral o en el sector educativo, se pueden comer mucho con la inflación, ¿no? Digo, hablando de un país que tiene una inflación alta y crónica como Argentina. No sé qué les parece. Bueno, esa es otra de las variables importantes, porque la inflación, los periodos inflacionarios siempre nos dejan un poco más pobres, ¿no? A todos. Entonces, digo, ahora justamente estaba leyendo
que el gobierno tiene claramente que el esfuerzo de este año es contener la inflación, porque imagínense que esto encima siga aumentando y alcance ritmos del 50%, que es lo que se preveía por lo menos a principio de año. Sí. Quizás el año que viene, no quiero ser catastrófica, pero digo, ¿quién me dice a mí que esto es 57% de los chicos no pasa a ser 65%? Digo, no lo sé, porque justamente los procesos inflacionarios segmentan más a los ricos de los pobres, y cada vez es más difícil revertir esa situación. Y de hecho, bueno, ahora que dije ricos y pobres, va a ser interesante la charla que tenemos con Oscar después, porque justamente hablamos, ¿no?, de cuáles son los ricos en Argentina. Pero bueno, no sé, vos, Santo, ¿qué opinás de este debate crecimiento, distribución? Sí, más o menos que me parece que primero, ¿qué vas a distribuir si no tenés crecimiento? O sea, ¿qué podés distribuir si no tenés que distribuir? Por eso me parece que el orden el orden sería primero crecer y después distribuir. No, o sea, obvio que no es crecer sin distribuir nada, porque eso no funciona, o sea, no estoy a favor de eso, pero me parece que si primero distribuimos no nos va a quedar nada para distribuir, porque no va a haber nada que distribuir. Claro, no se trata que se realimentan, ¿no? Perdón, son dos cosas que se retroalimentan. Claro, pero primero hay que crecer y después empezar a distribuir, pero si no estás creciendo, para mí no, ¿qué vas a distribuir? Eso es lo no sé. A ver, quiero que alguien también diga la... Yo coincido, puede tener una cuota esto de no crecer primero, porque eventualmente esa redistribución quizás es solo un parche a la no digo en la corta, pero al mediano o largo plazo puede terminar siendo un parche. Depende justamente qué impacto tiene en esta gente, ¿no? Claro, o sea, claramente tienen que estar las dos cosas, no es una o la otra, eso desde ya. Pero bueno, también yo recuerdo algunos modelos de crecimiento que hablaban de crecer durante 5 o 6 años para luego poder distribuir, y en esos 5 o 6 años pienso también en los niños que no tienen con qué comer. Entonces el debate me parece que es bastante más sensible. Es que el debate me parece que es bastante más sensible de lo que los economistas a veces lo planteamos. Sí, no es un número fríos ni ahí, no tenés que ver solo el número, pero me parece que el crecimiento genera oportunidades también, porque si no creces, esos niños, ¿cómo van a poder salir de la pobreza? Para mí, Argentina lo único que tiene que ponerse en la mente es crecer, y con ese crecimiento distribuirlo. Pero bueno, ese es mi... Bueno, te vamos a poner con Fernanda Vallejos a que debatan, va a ser interesante. Yo llego. Bueno, si les parece, cerramos acá, porque un país que no tiene los problemas que tiene Argentina es Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que estaba pasando ahí? Así es, Estados Unidos, la verdad, está dando un volantazo en tema de justamente política económica. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos está haciendo unas gestiones importantes para poner un impuesto mínimo de sociedades a escala global de las multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo. Primero, que la secretaria del Tesoro es la expresidenta de la Fed, un dato nada menor, dado que viene de un antecedente de política más bien monetaria. Sin embargo, acá estamos aplicando política fiscal. ¿Qué es lo que está intentando anunciar la secretaria? Es más bien setear un mínimo a nivel global, armonizar la tasa que se cobra a las sociedades a nivel internacional, y al mismo tiempo aumentar la tasa que tiene actual Estados Unidos, ¿no? Ellos quieren armonizar, pero con una tasa más alta. La tasa que tiene Estados Unidos actualmente es del 21%, Trump la había bajado desde el 35% al 21%, y hoy lo que proponen es subirla al 28%. Esto estaría destinado a la obra bastante importante, bastante de gran magnitud, de infraestructura que está planeando hacer Biden. Es un ambicioso plan de estímulos valorado en 1,9 billones de dólares. Ya está aprobado por el Congreso, ¿sí? Y la idea es que esta suba tributaria acompañe eso. Pero además, esto de setear un mínimo global, como en palabras de la secretaria del Tesoro, de Yellen, lo que dice es justamente la credibilidad en el extranjero empieza con la credibilidad en casa. ¿Qué quiere decir?
nosotros tenemos que empezar a setear una pauta de impuestos, y lo que ella dice que tendría que ser una pauta de impuestos progresivos, que justamente tienen que estimular la innovación, el crecimiento y la prosperidad. A esto Krugman, un economista muy famoso que tiene una columna en el New York Times, emite una opinión justamente porque salieron muchos republicanos golpeando esta opinión, diciendo que esto de la alta presión impositiva y el alto gasto público es algo anti-Estados Unidos, digamos. Y Krugman lo que dice justamente es, no, esto es nada atípico en Estados Unidos, tiene mucha historia luego de hacer obras del estilo, y que justamente la imposición impositiva progresiva tiene que ser algo con objetivo para reducir la desigualdad. Y antes de pedirles la opinión, ¿cuál es el impacto en Argentina? Ojo con la armonización, ¿no? ¿Dónde nos pega? ¿Quién es el que tiene la prioridad? Porque los países que primero empiezan a impartir esto, de hecho esto se va a debatir con la OCDE, que es un organismo que está más bien apalancado por Estados Unidos, es qué rol después tienen los países donde reciben inversiones de multinacionales extranjeras, pero son los que llegan después a este debate, ¿no? Sí, lo que pasa, la OCDE siempre está bregando por frenar el tema de que las multinacionales no paguen el impuesto a las ganancias porque se van a paraísos fiscales o a países que tienen unas alícuotas de ganancias mucho más bajas. Me parece que lo que se quiere evitar es eso, que las multinacionales evadan yéndose ficticiamente a estos impuestos, a estos países con tasas bajas. Pero me parece que no lo van a lograr. No soy muy optimista con esta política de armonización entre países. Así que no se ponen de acuerdo en cosas mucho más básicas, no los veo poniéndose de acuerdo en esto. Yo me quedé con algo de lo que dijiste, Piga, que tiene que ver con la gente que dice esas medidas son anti-Estados Unidos y los que dice son pro-Estados Unidos, porque yo estoy de acuerdo con Krugman y siempre hay como toda una visión para mí errada de lo que es Estados Unidos en materia de políticas concretas, ¿no? Como que uno siempre se hace una idea de liberalismo total cuando vas ahí y los impuestos están y si te tienen que cobrar te cobran y si te tienen que decir te dicen. Digo, no es real que sea un país donde, viste, uno hace y deshace sin ningún tipo de costos, porque ya estamos viendo con un montón de medidas y cosas que hay un pensamiento errado. Me pareció interesante, digo, porque tiene que salir hasta Krugman a decir, no, muchachos, esto es así, digamos, es típico de las políticas estadounidenses. Tal cual, sí. Capaz la diferencia puede ser con otros modelos más socialdemócratas, es la estructura, el gasto, la finalidad. Pero bueno, viendo ya este tema, hay que ver obviamente cómo se debate internacionalmente. Si les parece, podemos ir al tema musical para después continuar con la charla impositiva con Cetrango, ¿lo que les parece? Dale. Sí, dale. Y nos vamos a meter en el abro hilo de hoy y vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa particularmente porque me toca muy de cerca, inserte música dramática aquí, y es la noticia de que Argentina se está quedando sin cápsulas de café ni máquinas Nespresso por la falta de dólares. Lloro, no soy la única consumidora del grupo Pox, así que me parece que Ana me va a Yo también soy consumidora, pero mirá, si no soy previsora, que había hecho una compra al por mayor hace un mes. Señora, como buena economista, ella vio la balanza de dólares y dijo, yo me voy a presionar. Adelantando importaciones. Sí. Adelantando de Lázaro. Para mí tenía ahí un informante en el Banco Central que le dijo, van a cerrar el chorro. Bueno, yo caí en confiar y me dormí. Y hoy tuve que comprar y no había nada, o sea, había de los peores gustos que hay. No había el que más me gusta, que ni es Colombia, ni Nicaragua, que para mí son los mejores. Había unos gustos que a mí mucho no me cierran. Pero bueno, la noticia es esa. Empezó a achicarse el stock de cápsulas, así que corran y agarren lo último que queda porque cada vez va a escasear peor.
Así que bueno, nada, y quería mencionar que Ana me arrastró a la compra de Nespresso, así que si no fuera por eso no tendría este problema hoy en día. Yo siempre te arrastro a todo. Por el buen camino. Pero bueno, lo que pasa es que estas cápsulas se producen en Suiza y Argentina no tiene dólares como para andar gastando en gastos superfluos como es el cafecito. Para algunos superfluos, para otros capaz muy necesarios. Pero no, fue muy interesante. Ay, quizás te estoy spoileando, porque se armó debate si esto era un placer burgués o de clase media, porque de repente tomar café ahora, si es de Nespresso, como que ya sos de la high, ¿viste? Bueno, lo que te tengo que decir es que la gente, obvio que los economistas estudiamos el cambio de los consumos con la pandemia, y antes la gente iba a Starbucks o a una cafetería, y por esta diferencia de que ahora no salimos a trabajar algunos, se volcaron a lo que son las máquinas Nespresso. Entonces aumentó muchísimo la demanda el año pasado en la pandemia de las máquinas, lo cual hace más grave la falta de insumos. Pero bueno, voy a empezar a leer unos tweets. Bueno, esto fue noticia hasta en mi profesional, quiero que lo sepan, porque las cápsulas están trabadas, no permiten el ingreso porque las importaciones están cerradas, ya que no catalogan como productos esenciales, ¿sí? Y el stock es lo que quedó, es mínimo. Pero bueno, vamos a leer un par de tweets de los usuarios que comentaron esta noticia de profesional en Twitter. Y están todos muy enojados. Pero bueno, @JGSP dice: Argentina, sin dólares, sin café, sin esperanzas. Es una directa... Chicas, de verdad dice esto. Dice, es una directa consecuencia del desastre macroeconómico del gobierno argentino. Ministro de Economía y presidente argentino deben renunciar. ¿Qué? Bueno, medio dramático, JG Santos, pero no nos olvidemos, esto me hizo reflexionar, porque ¿cómo se independizó Estados Unidos? ¿Ustedes se acuerdan qué provocó la independencia? ¿No se acuerdan? Estados Unidos se independizó por el impuesto que le puso Inglaterra al té, que provocó que hagan todo un boicot contra Inglaterra, así que no minimicemos el poder de las bebidas calientes, ¿sí? La gente se puede revolucionar. Sí, pero ahí te voy a decir algo. Eso, bueno, ves, esas cosas pasan en Estados Unidos. Acá en Argentina te hacen eso y la gente pide la renuncia del presidente en lugar de ponernos en contra del café que viene de Suiza. No hay que ponernos en contra del café de Suiza. ¿Por qué? Claro, a vos no te conviene, pero digamos... Claro, pero si faltan dólares y estamos hablando de que el país necesita crecer, no podemos comprar café marca nacional. Digamos que Nespresso ponga una fábrica acá, en Argentina. Bueno, algún emprendedor... tenemos que impulsar que vengan a producir acá. Eso me gustó. Ojo, podemos poner nuestro propio emprendimiento de cápsulas. Yo igual creo que la pasión por las infusiones no hace falta que la anulemos. Podemos buscar fuentes alternativas, por ejemplo. Yo soy fanática del café, me gusta mucho y trato de absorber las costumbres de otros fanáticos como son los italianos. Me compré la moca y el café molido se consigue, por suerte, de variantes colombianas, de Nicaragua, de Brasil, no hay ningún problema. Las voy a arrastrar, ¿eh? Pero nosotras nos gusta, nosotras pensamos que tomando ese café va a aparecer George Clooney, entonces no sé cómo que nos gusta. Ahí no me ocurre. No es tan fácil salir de la Nespresso, ¿eh? Sí, no sé. Pero bueno, les leo el último tweet para cerrar. De Missy Acera, se llama, María Inés Ciacera. Dice, es importante, pero más importante es que no haya dólares para comprar insumos para la industria, camiones, farmacias que son importantes en la cadena productiva. Es gravísimo. Claro. Así que esa es la reflexión con la que nos tenemos que quedar, y también desear que Argentina exporte para que entren dólares y podamos comprar nuestras capsulitas. Y podamos comprar. O sea, estábamos hablando de los niños pobres y vos con las cápsulas. Bueno, me van a cancelar. Vamos a la entrevista con Oscar Cetrángolo antes de que me cancelen los oyentes pobres. Bienvenidos al segundo bloque de Pox. En esta oportunidad, el momento de la entrevista, lo tenemos con
el gran Oscar Cetrangolo, que es licenciado en Economía por la UBA y tiene un máster en Filosofía en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Actualmente es profesor titular de Finanzas Públicas e investigador del IEP. También se desempeñó entre 2001 y 2011 como experto en políticas públicas de la CEPAL, luego como director de maestría en Economía en la Facultad de Económicas de la UBA, y entre 2018 y 2020 director de la carrera de la licenciatura en Economía también de la UBA, y fue también subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía, ocupó diversos cargos en el sector público argentino y es autor de numerosas publicaciones sobre políticas públicas, las cuales voy a hacer, yo he leído varias, en especial la que tiene que ver con tributación, seguridad social, salud, educación y federalismo. Buenas noches, Oscar, gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Gracias por formar parte de este programa, y el motivo por el cual te llamamos principalmente es para preguntarte qué opinás de la nueva ley de impuesto a las ganancias o este nuevo proyecto que se impulsó, también habida cuenta de los recientes datos de pobreza, ¿no? Donde se empieza a debatir un poco, pero tenemos tantos pobres y estamos modificando la carga impositiva de los más ricos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Sí, claro, ahí haces muy bien el punto en arrancar con los nuevos datos de pobreza. Estamos en una sociedad donde cerca de la mitad de los hogares, y bastante más que eso en el caso de los chicos, viven en hogares pobres, y todos los que estamos en una situación holgada nos consideramos clase media. Creo que hay dos mitos que hay que romper en esta discusión. Uno, que somos todos clase media, los que no estamos en una situación de pobreza, y segundo, que el impuesto a las rentas, que acá se llama impuesto a las ganancias, no debe gravar los salarios. Este último punto es un tema muy consensuado tanto en la literatura como en la experiencia de diversos países, que es que el impuesto más fuerte en términos redistributivos y que da solvencia al Estado es el impuesto a las rentas o a los ingresos, que grava todo tipo de rentas siempre y cuando la persona supere cierto umbral, ¿no es cierto? Entonces las rentas pueden ser salariales, renta del suelo, renta empresariales de distinto tipo, pero en la medida que uno tenga un nivel de ingresos que supere cierto umbral, lo razonable es que pague un impuesto. Es el impuesto que más contribuye a la redistribución de los ingresos, junto con los patrimoniales. Son impuestos que los países desarrollados recaudan casi 10 puntos del producto, ¿no es cierto? Y son un pilar fundamental del sistema tributario, junto con el IVA y las cargas que financian las empresas. Ese es un primer punto que choca un poco con lo que se viene diciendo en la Argentina, de que los salarios tienen que pagar impuestos a las ganancias, etcétera, que los salarios no son ganancias. En realidad, depende del nivel salarial. El gerente de una empresa tiene un salario alto y es lo lógico que ganancias, ¿no es cierto? Y lo segundo es el umbral, digamos. Y después hay una cuestión de método, forma que también es bastante grave. Pero el umbral es, si uno dice, bueno, el 150.000 pesos es lo que yo fijo a partir del cual se debe pagar impuesto a las ganancias, bueno, 150.000 casos estamos ubicándonos ya en el 10% más rico de las que cobran de renta de este tipo, ¿no es cierto? ¿Te puedo hacer una repregunta? Porque claro. me estoy acordando ahora que me estabas diciendo esto de los ricos, de que nos consideramos clase media, que es real. Por ejemplo, yo me considero clase media. El otro día tuvimos un debate en otro programa de si somos ricos o somos clase media con un sueldo mejor, obviamente, que al del resto. Porque es interesante, a partir de qué número decimos uno es rico, porque en Argentina quizás sos rico y no tenés tampoco ninguna propiedad, entonces es raro. Es verdad lo que vos decís, que todos nos consideramos clase media y quizás estamos en este 10% más rico, que me cuesta decirlo también, de la sociedad.
Bueno, vos sabés que las mediciones de distribución de ingresos pueden hacerse por riqueza, por ingresos. Uno mide por ingresos, si uno está entre el 10 y el 20% de la población que tiene ingresos más altos, es difícil que uno se llame clase media. Obviamente, medio, alto y bajo es relativo, ¿no es cierto? No necesariamente una persona que es clase media o alta en un país es lo mismo en otro país, pero en la Argentina, si yo estoy entre el 20% de las personas que tienen mayores ingresos, bueno, yo no me puedo hacer llamar clase media. Pero además, ¿qué significa que sea clase media? ¿Cierto? Digo, si estoy entre el 10-15% más rico, bueno, tendré que pagar impuestos. ¿Cuánto tengo que pagar? Bueno, ahí sí hay una discusión de qué alícuota le corresponde para que el impuesto sea progresivo. Seguramente que ganan, no sé, 150 por ahí, debe pagar una alícuota más baja y los más altos. Entonces ahí hay una cuestión para cerrar esta idea de técnica tributaria, que es primero, lo que se hace en los impuestos de este tipo es tener un mínimo no imponible, que lamentablemente en países como el nuestro, que tiene inflación, uno de los pocos que tiene inflación, hay que ajustarlo por inflación. Pero de todos modos hay un mínimo no imponible. Y después hay una escala de tal manera que sobre la alícuota que le corresponde a cada tramo siguiente se le descuenta el mínimo no imponible que le corresponde. Yo no puedo decir hasta tal cifra no paga y a partir de ahí pago sobre el total, porque entonces ahí tengo un desincentivo a ganar una unidad adicional, porque en realidad estoy pagando sobre el stock. Eso, el tema ha sido muy debatido y ya está totalmente consensuado en cualquier reforma tributaria de acá o de cualquier lugar del mundo. Ese es el otro aspecto. Esta reforma, además de sustituir un ajuste por inflación por un aumento del mínimo, ese mínimo es un mínimo que establece que las personas que ganan menos de 150 no pagan, y a partir de ahí nadie sabe. Tal vez la persona que gane 152 paga no sobre 2, sino sobre 152. Y ese es otro problema serio que tiene esta reforma. De todos modos, el impuesto a las ganancias hace tiempo que tiene que ser reformulado. Son muchos los aspectos que han quedado desactualizados, y lo que va haciendo los últimos gobiernos más que últimos, es ir retocando, ir emparchando pequeñas cosas sin discutir una reforma de fondo. Y la verdad que esta hubiera sido una buena oportunidad, porque estuvimos más de un año encerrados, en donde los técnicos pudieron haber elaborado alguna propuesta y discutirlo con los políticos, trabajar en las comisiones, pero en lugar de eso me parece que se optó por una solución de emergencia que me parece que nos aleja de una situación del ideal. Los parches. Claro. Este impuesto a las ganancias tiene como más parches que una pelopincho de 20 años. pero todo bueno, en la Argentina, todas las reformas de políticas públicas son parches. Bueno, muchísimas reformas tributarias en muy poco tiempo también, que no solucionan los problemas de fondo. Pero sigamos hablando de impuestos, y quiero volver a la discusión de quiénes son los ricos y la clase media, porque salió una noticia que dice que AFIP va a lanzar un plan de cuotas para pagar el impuesto a la riqueza. Entre comillas, impuesto a la riqueza, porque se dijo que no era un impuesto sino un aporte. Pero quisiera saber tu opinión con respecto a este aporte solidario, y si consideras que es necesario que los multimillonarios accedan a un plan de facilidades de pago, o se hace también un uso excesivo de esta herramienta de plan de facilidades. No sé, con los impuestos a la riqueza, si estamos hablando de los parches en el impuesto a las ganancias, con riqueza es mucho mejor. Recordemos que los impuestos a la riqueza son, por nuestra Constitución, de potestad provincial. La nación no debiera cobrarlos, salvo situaciones de emergencia. Lo mismo que el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, desde el punto de vista de la técnica tributaria, es razonable que lo cobre la nación. En el caso del impuesto al patrimonio, no. Es un impuesto que debiera ser de los gobiernos provinciales y en algunos casos municipales.
hay desde hace tiempo una superposición, duplicación, triplicación de impuestos sobre la misma base. Eso genera serios problemas de eficiencia dentro del sistema tributario y también de equidad horizontal. Y sobre eso aparece este impuesto. En realidad lo que hay que hacer es hacer una buena reforma a la imposición patrimonial. Este es un impuesto de emergencia, algo tirado de los pelos, que está postergando una reforma necesaria, que es una buena reforma. Sí, me hace acordar también. Tiene un cierto federalismo. Perdón, te interrumpí, continúa. Decime. ¿Cómo? No, digo, me parece que estamos postergando una reforma en serio. Me cuesta decir si está bien o mal este impuesto. La verdad que es tan parche, es tan algo separado de la estructura tributaria nuestra que me cuesta decir. Seguramente en una reforma en serio hace falta, y yo creo que el sistema tributario nuestro debe captar mejor a las altas riquezas. Pero bueno, hay distintas formas de hacerlo y tal vez esta no sea la mejor. Ahora, tu pregunta es si hace falta o no facilidades de pago. Sí, me parece un poco me parece un poco tirado de los pelos, pero me parece que tiene que ver con las dudas que hay dentro del propio gobierno sobre la razonabilidad del propio impuesto. Entonces están ahí tratando de revisarlo para hacerlo más amigable. Oscar, hablando de una reforma y de estas dudas que surgen y estos dimes y diretes y los parches, cualquiera que te lee sabe que sos un impulsor de la idea de que hacen falta reformas estructurales estables, que perduren en el tiempo, que no se pueden seguir haciendo estos parches. Pero yo, por ejemplo, esta semana escuché mucho hablar de la secesión de Mendoza. ¿Crees que existe suficiente consenso político, no solo entre los partidos, sino entre los diferentes niveles del Estado para lograr los acuerdos básicos que implicaría una reforma impositiva estructural? Secesión, esos son declaraciones de algún político, amenazas. Cada tanto aparece esa idea en las provincias más ricas, básicamente. Este es un país terriblemente desigual en términos territoriales y eso requiere una fuerte transferencia de recursos cobrados en los territorios más ricos hacia los más pobres. Y eso es básicamente porque la brecha de desarrollo es enorme, ¿no es cierto? Estamos hablando de un país en donde el producto por habitante de las provincias más desarrolladas llega a ser 8 y 9 veces el de la menos desarrollada. Es una relación que en Europa nunca supera 2,5, ¿no es cierto? Entonces, la forma es eso, más la idea de haber descentralizado a las provincias la provisión de los servicios sociales, salud, educación. Entonces, necesariamente, si uno quiere tener una nación consolidada, tiene que haber una fuerte transferencia de ingresos y eso genera, en algunos casos, una insatisfacción en las provincias más ricas que tienen sus propios problemas. Seguramente la provincia de Buenos Aires es el caso más notable, ¿no es cierto? Con serios problemas sociales y que contribuye de manera sustantiva a la redistribución hacia las zonas menos desarrolladas, la provincia y la ciudad muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, cada tanto aparecen esas declaraciones. De hecho, digamos, si uno quisiera ir un poquito más atrás, cuando la provincia de Buenos Aires, aún durante el gobierno de Scioli, estando el kirchnerismo del gobierno nacional, cuando el gobierno de Scioli sanciona la ley de impuesto a la herencia como impuesto provincial, es un llamado de alerta, como diciendo, miren que si nosotros seguimos con los recursos, tenemos forma de cobrar nosotros nuestros impuestos y es una especie de secesión tributaria, ¿no es cierto? Entonces, esa puja siempre está y es un federalismo en donde no hay un equilibrio entre la provisión de bienes públicos y bienes sociales de manera equitativa a lo largo del territorio con un Estado solo. Entonces, la verdad es que hay un serio problema de insolvencia y un Estado que está gastando mucho pero no da solución a los problemas de la sociedad. Y Oscar, me estás dando el pie perfecto como para introducir el tema de ingresos brutos, que es un impuesto que
mucha gente cree que es demoníaco casi, pero también del otro lado es el principal ingreso de la mayoría de las jurisdicciones y con qué harían frente a sus gastos, que no son pocos, si no estuviera este impuesto, que me parece que es, no sé si otro país tiene ingresos brutos, los otros países a nivel mundial. ¿Es algo argentino el tema de ingresos brutos y existe una salida a este impuesto? No, los impuestos en ingresos brutos con distintos nombres son impuestos a las ventas en cascada, ¿no es cierto? Lo que sería el IVA. Claro, a diferencia del IVA, que tiene un sistema de crédito y débito, el cual se graba solamente el valor agregado por cada sector y no acumula el impuesto ni piramida sobre el precio. En los casos de impuestos a las ventas, eso sucede. Argentina tuvo eso hasta la década del 70 a nivel nacional, cuando se introdujo el IVA, y muchos países siguen teniendo algún tipo de impuesto en cascada. Digamos, Canadá lo tiene, Estados Unidos no tiene IVA, tiene un sistema diferente de impuesto a las ventas, donde eventualmente puede aparecer alguna cascada, pero es un sistema muy diferente. En Canadá hay algo de cascada. Los países que tienen estos tipos de impuestos en el mundo desarrollado son pocos, pero miden el efecto y tratan de compensarlo. De hecho, en Argentina, en la antigüedad, antes de la reforma de los 90, que un poco desarmó el pacto preexistente, en realidad la idea de hacer reintegros a los exportadores era reintegrarles la cascada para que no exporten la carga excesiva del impuesto en la exportación. La Argentina tenía un status quo hasta los 80, a los 90 se quiso reducir el impuesto a los ingresos brutos y se hizo de una manera tan desordenada que terminó desordenando ese acuerdo previo, y a partir de ahí aparecieron como situaciones en donde las provincias fueron para en distintas direcciones, y se generó una gran disparidad y complicaciones en el comercio hacia dentro del país. Por un lado. Por otro lado, el impuesto a los ingresos brutos, cuando empezó a moverse el avispero y empezó a discutirse cada jurisdicción sobre qué cobrar y a qué alícuota, y se fueron rompiendo los pactos, ahí apareció que obviamente las provincias cobran mucho más fácil ingresos brutos que el resto del pueblo, ¿cierto? Sabemos que en Argentina los impuestos sobre los bienes y servicios, como ingresos brutos, IVA, son de potestad compartida, o sea que se pueden cobrar en todas las jurisdicciones. Mientras que los patrimoniales son de potestad originalmente provincial. Las provincias empezaron a cobrar más ingresos brutos, y eso es lo que generó el desmadre actual. Si vos mirás para atrás, década de 80, principios de los 90, ingresos brutos representaban la mitad de los recursos propios de las provincias. La otra mitad era impuestos básicamente patrimoniales, mobiliario y algo de ese. Las provincias les resulta más fácil cobrar ingresos brutos porque no tienen que pagar el electorado, es un impuesto que va sobre los bienes, y el electorado no lo ve de manera directa, entonces fue abandonando la imposición patrimonial. Por eso decía al principio, el tema de la imposición patrimonial es muy importante resolverlo, que está generando agujeros por todos lados. Entonces las provincias dejaron de cobrar impuesto patrimonial, y hoy los impuestos a los ingresos brutos no es la mitad, es casi el 80-90% de los ingresos provinciales. Lo cual, una reforma de ingresos brutos implica redefinir el financiamiento provincial, y cuando hablamos de financiamiento provincial estamos hablando del financiamiento de la salud, la educación y la seguridad, nada más que. Claro. El descuido de la imposición patrimonial, si uno va a los datos del año pasado, las provincias terminaron cobrando más impuestos a los sellos que impuestos inmobiliarios. Un absoluto disparate de la lógica. Claro. Bueno, es lo que está pasando. Sí. Tienen muchos incentivos a generar nuevos impuestos, claramente. Bueno, Oscar, la verdad que nos encantaría charlar toda la tarde de estos temas. Es muy amplio el tema de la tributación, pero nos estamos quedando sin tiempo, y te agradecemos un montón por haber participado, y te comprometemos para una próxima vez para seguir desarrollando todo esto. No, muchas gracias, muy amables, y sí, la seguimos cuando quieran. Muchas gracias. Buenas noches.
esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Chicos, ¿a ustedes les gustó? Un programón. Sí, muchísimo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes. ¿Santo querés decirnos? Sí, síganos en Twitter e Instagram como Poco-Ortodoxas. En YouTube también nos encuentran como Poco-Ortodoxas. Y en Spotify nos buscan como Poco-Ortodoxas. Y Bárbaro, en Facebook también, no se olviden que esa es nuestra en nueva red. Facebook, es verdad. Sí, Sí, no nos sí. olvidemos. Sí, Poco-Ortodoxas. Sí. Bueno, chicas, ha sido un gusto y les deseo a todos unas buenas noches. Nos vemos, chao. Adiós. Adiós.